Vamos a comenzar el segundo de los videos tutoriales de la serie de el curso básico sobre Photoshop CS5. Vamos a comenzar, ya hemos visto hasta ahora las herramientas de señalización o de selección, y ahora vamos a comenzar con esta segunda parte, que son las herramientas que modifican, de alguna forma van modificando las imágenes, y son prácticamente, es un grupo de herramientas que es de los más aplicados, no el más importante, porque todas tienen su importancia particular y única, pero estas son herramientas que se utilizan muy de seguido junto con los distintos menús. Vamos a comenzar entonces, para no hacer muy largo el video tutorial, que probablemente lo vamos a tener que dividir en dos. Con la primera herramienta que vamos a tener es la herramienta el pincel corrector puntual. Esto lo que nos va a hacer es una herramienta exclusivamente de Photoshop CS5. Lo que nos va a hacer es corregir una imagen de acuerdo a cómo nosotros pretendemos, y que suele ser muy utilizada en la recuperación de fotografías viejas dañadas, fotografías antiguas que tienen roturas, etcétera. Fíjense que en general es para objetos delgados y no muy largos, y vamos a tomar entonces un pincel con un tamaño muy parecido a esto, que es lo que queremos corregir. Yo no quiero que esté este palo acá en el agua, así que comienzo a pasar mi pincel con paciencia directamente, lo llevo hasta el final y fíjense cómo ha desaparecido. Lo mismo puedo hacer con este otro palo, con paciencia, lentamente, y desaparece. Lo mismo con este o con este, con cualquiera de los que querramos nosotros modificar la imagen. Por eso se llama pincel corrector. Lo que hace es corregirnos esta imagen, que en este caso, más que corregirla, ha modificado. Bien, vamos a ver ahora la otra herramienta, que es el pincel corrector simplemente. Este era el pincel corrector puntual, porque íbamos a un punto determinado. El pincel corrector tiene otro tipo de trabajo. Archivos, abrir, y esto parece muy simple, esto que yo repito, pero es la forma de mostrarles, ya que esto es tan básico, mostrarles cómo incluso se abre una imagen dentro de Photoshop. O sea, vamos a archivo, abrir, y buscamos la carpeta donde tenemos la imagen. Bien, acá tenemos esta imagen sobre la que vamos a trabajar con este pincel corrector. Este sí es un corrector, y fíjense que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos unas pequeñas ojeras, tiene nuestra modelo, y vamos a eliminarla. Vamos a achicar un poco el pincel, y lo que vamos a hacer es elegir un color de la piel que haga desaparecer en lo posible esto. Lo que tiene este pincel es que su trabajo es muy suave en los bordes, y eso hace que realmente sea un corrector bueno. Para utilizar esta herramienta tenemos que presionar previamente, para elegir el color, la tecla Alt. Fíjense cómo cambió la forma del cursor del mouse. Con esto presionado hacemos clic sobre el color que queremos, ya lo tenemos tomado, y ahora comenzamos a copiarlo o a pasarlo por la zona que es la que queríamos, y fíjense que suavemente hemos sacado esa especie de ojera que tenía nuestra modelo. También hay otra posibilidad con este pincel, y que es la de, si venimos acá, por ejemplo, y también presionamos la tecla Alt y hacemos clic con el botón izquierdo, soltamos Alt, y fíjense cómo podemos trasladar la imagen a otro lugar. En el ojo original aparece una flechita que nos va mostrando dónde estamos recorriendo, hasta dónde queremos copiar nosotros.
Eso es una gran facilidad porque nos permite no hacer más allá de lo que deseamos. Bien, fíjense cómo yo he copiado este ojo acá y no tenemos ninguna señal alrededor que nos haga ver que el ojo fue agregado, sino muy bien incorporado, porque es exactamente como el otro, pero sin un halo que generalmente queda alrededor. Bien, la herramienta siguiente dentro de este mismo juego de herramientas de pinceles correctores es la herramienta parche. Esta herramienta parche realmente produce un parche, es decir, parchar es cuando queremos poner algo sobre algo y fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera trasladar este ojo acá, cosa que no es muy estética en este caso, pero no es eso lo que interesa acá, sino mostrarles cómo es. Con esto yo lo que voy a hacer es una selección como si fuera dibujando con cualquier otro selector. Voy a hacer una selección de aquello que yo quiera parchar y voy a darle un lugar hacia el lugar donde yo quiero parchar, en este caso la frente, para tener como posibilidades de recorrer. Se ha formado una selección, como ven, y lo que tengo que hacer ahora es, apoyado sobre esto, cualquier lugar dentro de la selección, hago clic con el botón izquierdo y si voy hacia abajo subo lo que tengo seleccionado, si voy hacia arriba bajo, pero siempre fíjense dentro de los límites de la selección, si no se va a cortar obviamente. Así que vamos a hacer un cambio muy básico, que es traerlo acá simplemente a esto. Bien, fíjense que ya se ha trasladado este ojo. Acá nos ha quedado una pequeña marca. Esto no hace lo que hace el pincel anterior, pero con el pincel anterior, sí, el corrector, podemos suavizar esto tomando un color de acá. Lo siguiente que vamos a ver es la otra herramienta, que es la herramienta pincel de ojos rojos. Para eso vamos a abrir una imagen que tenga los ojos rojos. Ustedes saben que hay fotografías que con la luz del flash o según el color de los ojos y la posición de la imagen, muchas veces produce estos reflejos rojos. Eso siempre es desagradable en una fotografía, así que con esta herramienta tenemos la posibilidad de eliminar. Nos aparece una crucecita que es para poder centrar exactamente donde queremos tocar. Si nosotros tocamos acá, nuestro color rojo desapareció y el ojo, la pupila, ha quedado del color negro original. Ahora esto es tiene también su límite, porque en esta imagen, esta es una imagen grande, bien definida, pero cuando se trata de imágenes chicas, entonces ustedes pueden llevarse alguna desilusión, porque cuando toquen el ojo probablemente se les va a hacer una mancha, digamos, casi de un gris muy oscuro, porque lo que hace esta herramienta es justamente, en base al gris, eliminar el rojo. Hasta acá entonces esta serie de herramientas. Ahora vamos a ver la herramienta pincel. Con la herramienta pincel tenemos varias opciones, pero esta primera, que es el pincel, es simplemente eso. O sea que lo que nosotros hacemos es, si hacemos un trazo, vamos a poner un pincel normal con un tamaño normal para que ustedes lo puedan ver mejor. Siempre me va a pintar del color que yo tenga seleccionado como color de frente, así que simplemente hago así. La variante que puedo mostrarles acá para hacer rápido esto es seleccionar un pincel que sea más blando, que lo podemos seleccionar así, traer lo más blando posible, y entonces sí vamos a notar una diferencia, que es la de un pincel difuminado. Yo con respecto a pinceles no voy a hablar mucho con respecto por lo menos a este último y primer pincel, porque este último, que es pincel mezclador,
Ya hay un tutorial acá en el Magister justamente y en YouTube, donde yo explico ampliamente cuál es la utilización y las bondades de este, sobre todo este último pincel, que es exclusivo de Photoshop CS5 también, y que nos permite hacer una serie de trabajos increíbles. Vamos a la segunda herramienta entonces, que es la herramienta lápiz. También es simplemente un lápiz, es decir, que iba a trabajar con el color que tengamos color de frente. Podemos hacer, cuando es un lápiz así, fino, podemos hacer cualquier dibujo que nosotros se nos ocurra hacer. Pero también podemos regular el tamaño del pincel, del lápiz, desde acá, y también su dureza. Vamos a poner un lápiz muy suave, acá el más suave, y vamos a hacer grueso para que ustedes puedan ver el efecto. Si yo pongo y puse el más suave, no tiene ninguna suavidad. Ahora lo voy a poner duro, muy duro, y no hay diferencia, porque esto es un lápiz. Entonces la suavidad no influye como en el pincel, y no podemos hacer otra cosa que trabajar como si fuera un lápiz duro simplemente. Bien, esta es la parte de pinceles. Ahora viene la herramienta sustitución de color, que es un pincel también. Esta herramienta va a trabajar en base al color que tengamos como color de frente. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un color azul, ven como acá está azul, de frente, lo que vamos a hacer es ir pintando con ese color lo que nosotros hayamos querido pintar, pero fíjense que va manteniendo las tonalidades, es decir, yo pase donde pase, de todas maneras donde está un poco más oscuro va a permanecer oscuro, donde yo tenga más claridad va a permanecer claro. Como ven, esto es lo que hace este pincel, simplemente sustituye colores. Bien, vamos a cerrar estas imágenes y vamos a ver la próxima herramienta, que es el tampón de clonar. En este tutorial vamos a ver hasta acá, porque si no nos resultará muy largo, y después vamos a seguir viendo las otras herramientas que nos van a quedar faltando dentro de este tramo. La herramienta tampón de clonar lo que hace es justamente clonar. Vamos a abrir una imagen para que ustedes vean cuál es el trabajo que hace ese pincel. O sea, el nombre ya lo está diciendo, es clonar, o sea, copiar lo que nosotros elijamos. Vamos en este caso a buscar un pincel así, con este tamaño, no sé si ahí lo van a ver bien. Lo podemos modificar, por supuesto, el tamaño, como todas las herramientas. Y vamos a clonar el número 8. Esta herramienta también requiere que presionemos la tecla Alt. Vamos a tocar la tecla Alt, se transforma el cursor, hacemos clic con el botón izquierdo y ya tenemos copiado, fíjense, lo que queremos clonar. Y ahora vamos a trasladarlo a donde nos parezca que queremos trasladar. Hacemos así y ya tenemos copiado nuestro número 8. Esto es muy se utiliza para muchas razones. Por ejemplo, en una parte con césped, donde pudiera estar el césped faltando en un lugar y hubiera tierra limpia, podemos llenarla con césped clonando. Podemos, en un ramo de flores que sea de pocas flores, podemos hacerlo más tupido en cuanto a cantidad de flores, agregando flores del mismo ramo, copiándolas en otros puntos. Bien, tenemos ahora dentro del clonador una segunda herramienta que también se llama tampón, pero tampón de motivos. Lo que hace el tampón de motivos, fíjense, esta herramienta, esta opción que apareció acá, que no tenía el otro tampón, ¿ve? Acá no tiene. En este tampón sí
va a aparecer esta opción que es justamente la opción de motivos, porque es un tampón de motivos. Cuando yo hago clic acá me voy a encontrar con los motivos que trae mi Photoshop. El Photoshop trae por default pocos motivos, pero nosotros los podemos agregar, como todo lo demás, todas las funciones, podemos agregar la que querramos. En este caso vamos a tomar simplemente esta que ya la tenemos, y si el pincel es suave, vamos a poner un pincel muy suave, vamos a tener el color, vamos a hacerlo más grande, vamos a tener para clonar con un borde muy suave el motivo con el que nosotros hayamos elegido clonar. Si nosotros ponemos el pincel muy duro, vamos a elegir otro motivo, como por ejemplo este, van a ver que es muy definido el borde. Ahora, de cualquiera de las dos formas, muy definido o muy esfumado, nosotros podemos volver a pasar de nuevo y siempre va a mantener, no va a aparecer como un agregado, va a mantener siempre la coherencia, el color. Fíjense que si yo vuelvo a el primer motivo, voy a agregarle una parte acá, en este caso más definido, pero no va a hacer aparecer como un agregado, va a seguir sumándose simplemente a lo que decía, aunque yo pase por encima, no se modifica para nada. Bien, hasta aquí este video tutorial, será hasta la próxima, ha sido un gusto como siempre y nos estamos viendo.